La ansiedad por lo desconocido, la angustia por lo que está sucediendo, el miedo. Y volteé hacia el espejo y vi a un hombre parado en medio de la cama entre mi esposo y yo. Era una sombra, pero era clarísima. Entonces yo volteé y no había nada. Buenas noches, bienvenidos a Miedo, el podcast de historias verdaderas de terror. En este episodio les presentamos el relato de Sol, quien hace tiempo vivió en carne propia lo que ella jura fue el acoso de una entidad paranormal. Cuando las hijas de Sol eran pequeñas, ella y su esposo comenzaron un proyecto de ampliación en su casa y decidieron mudarse temporalmente a una casa rentada para evitar el polvo y la construcción. Estando en esa casa, empezaron a pasarnos algunas cosas que eran un poquito raras, y algunas de ellas fueron que, por ejemplo, alguna vez yo ya estaba súper cansada porque tenía 2 bebés que se llevaban muy poquito tiempo y entonces casi no dormía en la noche. Y aunque solía no hacerlo, pues una vez le bajé a la bebé chiquita a la persona que me ayudaba en ese momento y le dije, oye, porfa, vémela tantito y ahorita me voy a dormir un ratito en lo que descanso y ya ahorita bajo y ya la veo yo. Mi esposo llegó de correr como a los 10 minutos de que yo acababa de bajar a la bebé, 10-15 minutos, y mi esposo ve a la bebé en la cocina en su periquera con la señora que me ayuda, y mi esposo la toma de la periquera y la sube a mi cuarto y me la deja ahí al lado de mi cama junto a mí. Y yo como que dije, ya no voy a poder dormir porque ya me la dejó acá, pero dije, bueno. Y en eso, cuando estaba pensando como de, bueno, ya no voy a poder dormir y ya me voy a poner a ver a la bebé y todo eso, y pensando en de que, si nunca hago esto, ¿por qué me la sube y me la deja aquí si yo quería descansar un ratito? En eso escuchamos un golpe espantoso. Fue un ruido súper fuerte, seguido de ruido de cristales que se rompían. Al escuchar ese estruendoso ruido, Sol y su esposo le gritaron a la señora que ayudaba en la casa preguntando si estaba bien, pero no recibieron respuesta. Entonces bajamos a ver qué era lo que estaba pasando. Mi esposo bajó corriendo, yo bajé atrás de él y vimos que un mueble muy grande que estaba en la cocina, que estaba empotrado súper bien, estaba taqueteado y ya llevaba ahí muchísimo tiempo. Había 2 iguales y uno estaba perfectamente puesto y el otro se cayó entero hacia el piso, pero se despegó completamente de la pared, con taquetes, con todo, y se vino en dirección hacia la periquera y cayó justamente en el lugar en el que estaba mi bebé sentada 3 minutos antes de que ese mueble se cayera. Sol y su familia, afortunadamente, evitaron una tragedia ese día, pero las manifestaciones paranormales apenas comenzaban. Otra de las cosas raras que nos pasó es que alguna vez mi bebé, la otra, la que tenía, de 2 añitos, me dijo como que, oye mamá, ¿ya llegó papá y no me saludó? Y yo, no mi amor, es que tu papá no ha llegado. Y ella me dice, no, sí, mi papá ya llegó y acaba de subir la escalera. Y en ese momento nada más estaba yo con las 2 bebés y la señora que me ayudaba, pero ella estaba en otro espacio de la casa, no estaba cerca de ahí. Después de eso nos empezó a parecer que había una presencia extraña, alguien que te veía, o de repente sentías que alguien estaba atrás de ti, pero volteabas y no había nadie. Las niñas, por ejemplo, ya la bebé mayor dormía solita ya en su cama, en su cuna y todo, la dejabas y cerrabas la puerta y ella se quedaba dormida perfecto, y empezó a dejar de dormir, y una noche la dejamos en su cuna y empezó a gritar, a pararse, se agarró de los barandales de la cuna y los empezó a mover desesperadamente, como de sáquenme de aquí. Entonces fuimos por ella, empezamos a dormirla todas las noches para que se tranquilizara,
y así. En otra ocasión me acuerdo que se quedó viendo fijamente hacia la ventana y me dijo, mami, ¿qué hay ahí en la ventana? Y yo volteé y le dije, no hay nada, mi amor. Y me dijo, no, sí, mamá, hay algo. Y yo, no, tranquila, no hay nada. Has de haber visto una sombra o algo, no pasa nada. Yo antes de esto no creía en ninguna de estas cosas paranormales, pero fueron tantas cosas que empecé a creer que existe otra cosa, que no somos nosotros. Después, la bebé, la chiquita, se levantaba en las madrugadas a tomar su leche, como todos los bebés, y en una noche, como a las 3 de la mañana, se despertó, y yo tenía un espejo que por la remodelación me lo había llevado a esa casa y lo había dejado mal puesto en lo que terminaba nuestra remodelación para después ponerlo en el lugar que iba en la otra casa, y lo tenía al lado de mi cama, entre el buró y la pared. Y una noche empezó a llorar la bebé porque tenía sed, tenía hambre, y entonces lloró, y yo la levanté y me la llevé a la cama como siempre para darle su leche. Y cuando le estaba dando la leche sentí algo y volteé hacia el espejo y vi a un hombre parado en medio de la cama entre mi esposo y yo. Era una sombra, pero era clarísima en el espejo. Entonces yo volteé y no había nada. Me hice chiquita, puse a la bebé en la cama, le seguí dando su leche, esperé que se durmiera lo más rápido posible y traté de taparme lo más que pude y tratar de quedarme dormida. Esa aparición fue tan solo uno más de los aterrorizantes momentos de Sol y su familia, pero el miedo no era lo único que los afectaba. Seguimos sintiendo cosas muy raras, viendo cosas ya muy raras. De repente veíamos sombras, ya no nada más éramos yo y la bebé, ya mi esposo también lo veía, lo sentía. Mi esposo y yo teníamos muchas peleas, normalmente no nos peleamos nunca y teníamos peleas súper seguido. Era un ambiente súper hostil, súper raro. No te sentías a gusto en esa casa, no podías estar tranquilo. Entonces un día hablamos mi esposo y yo, le dije, quiero hablar contigo, pero me quiero ir de esta casa, ya no, si no han terminado nuestra remodelación, no importa, pero yo ya no puedo seguir aquí. Entonces decidimos los dos, por cómo nos sentíamos y todo, irnos a nuestra casa, que ya le faltaban todavía unos pocos detalles, pero ya podíamos estar viviendo ahí. Nos volvimos a mudar a nuestra casa y en nuestra casa siguieron habiendo cosas raras. Y yo ya en mi desesperación, porque una de las cosas que pasó ya en mi casa de siempre es que una lámpara que teníamos en el primer piso, en el que no se hizo ninguna remodelación y que llevaba mucho tiempo ya ahí puesta, cuando mis bebés estaban jugando en el tapete de esa sala, levantamos a las bebés y se fueron, la que no levantamos se fue con nosotros, siguiéndonos, y en ese momento la lámpara se cae sobre la alfombra y se hace añicos. Yo ya en mi desesperación hablé con una amiga, le conté lo que estaba pasando y ella me dijo, tienes que llevar a una persona a que limpie esa casa. Llegó una señora con unas hierbas, unos palos, no sé qué era, y un sartén. Entonces ella prendió esas hierbas en ese sartén y lo pasó por toda la casa. Nos dijo, es importante que las niñas no estén, vamos a hacer esta limpieza. Yo estaba tan desesperada que dije, ok, vamos a hacerlo. Y la señora pasó ese sartén por todos lados de la casa. Y al terminar la limpieza nos dijo, efectivamente, hay un señor en esta casa que siguió a mí, porque me explicó que era una persona con mucha luz y que entonces como que esta persona se había enganchado y que era una persona de campo de hace mucho tiempo, donde habían construido esa casa, etc. Entonces lo pasó y me enseñó el sartén y me dijo, mira, aquí está. Y yo no sé si es la imaginación o el que te lo dicen o el que ya estás predispuesto o qué, pero efectivamente se veía en ese sartén una cara perfecta de una persona. Yo no sé si fue coincidencia, si
No sé qué haya sido, pero a partir de ese momento nos dejaron de pasar cosas raras y todo volvió a la normalidad. Las niñas estuvieron mucho más tranquilas, yo no me volví a sentir jamás de esa manera y todo empezó a estar ya mucho mejor en la casa, entre nosotros, entre mi esposo y yo, ya estaban las cosas mucho mejor, ya todo había vuelto a la normalidad. Y un día una amiga vecina de donde yo me cambié me invitó a un desayuno y me presentó a unas amigas y ahí estaba una de las personas que vivía, o sea, me dijo, mira, ella es mi amiga, es sutanita y ella vivió en la misma casa en la que tú viviste. De hecho, ella una vez nos dio un sustazo. Y yo, ya poco. Sí, yo estoy viva gracias a María y sus hijos. Porque yo tuve un accidente muy fuerte en esa casa en la que tú viviste. Iba a bajar la escalera y me caí desde el primer escalón hasta el último rodando. Me abrí la cabeza y no pude reaccionar, había un charco de sangre. Los hijos de María me vieron por la ventana y entraron a levantarme, llamaron una ambulancia y me llevaron al hospital. Y yo, ok. Y le dije, oye, ¿no sientes como que en esa casa pasaban cosas raras? Y me dice, sí, justamente tuve la oportunidad de conocer a la persona que vivía ahí antes de mí y a ellos les entraron a robar. Y sentían la misma energía que habíamos sentido esta persona que conocí y esas personas que estuvieron antes que ella y que yo. Y me dice, yo no sé qué hay ahí, pero lo único que sé es que no le gustaba que esa casa estuviera ocupada. Algo que debió haber sido una experiencia agradable llena de ilusión por una remodelación, resultó ser la experiencia más negativa que Sol y su familia han vivido en toda su vida. ¿Será que algún espíritu vagaba por el mismo terreno donde esa casa fue construida? ¿O será que Sol y su familia se sugestionaron debido a algunas coincidencias? Nunca lo sabremos. El testimonio de Sol se queda con nosotros como prueba de lo que podrían ser hechos paranormales que trascendieron su dimensión. Para encontrarnos en la nuestra. ¿Usted qué piensa? Si ha vivido o ha sido testigo de una experiencia paranormal, mándenos su relato a tedamiedohoy@gmail.com. Usted podría ser seleccionado para ser incluido en nuestro podcast. Le recordamos que los eventos deben ser verídicos. Y no olvide seguirnos y dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, Miedo, la de la mano con el ojo. También puede llamarnos a un teléfono en Estados Unidos, 305-697-8223, y contarnos su historia real de terror. Al hacerlo, da autorización a Mindscape Productions a reproducir su relato sin límites ni compensación en este podcast. Por favor, deje su nombre y sus datos para podernos comunicar con usted.